Buenos días, maestra Ita. Hablar de los secretos del exconvento de Yanhuitlán suena interesante. Para comenzar, maestra, ¿nos podría platicar qué historia guarda el exconvento de Yanhuitlán que la mayoría de las personas desconoce? Porque vemos que aquí hay mucha historia, ¿no? Hay mucha, hay muchos datos que a veces desconocemos. Hola, buenas tardes, licenciado Flavio. Pues muchas gracias por visitarnos. El exconvento de Yanhuitlán, este espacio histórico, pues guarda muchos rincones que nos cuentan pues datos históricos, como lo es el primer asentamiento dominico, la orden de predicadores que llegó aquí de la Nueva España, pues a evangelizar este espacio, esta área cultural que estuvo en un momento aquí, un sitio comercial, político grande. Yanhuitlán era un pueblo tributario del Imperio Mexica. Posteriormente, cuando cae el imperio, pues todo esto se va hacia la corona española. Entonces, los dominicos llegan aquí hace 500 años a la Nueva España y posteriormente únicamente se llevaron 3 años para llegar aquí a Yanhuitlán. Entonces, se inicia el proceso de evangelización en esta zona para poder traer la nueva religión, imponerla en este espacio, en este pueblo, junto con otros conventos, templos que conforman la ruta dominica en la Mixteca de Oaxaca. Y entonces Yanhuitlán pues guarda grandes historias, tanto en su construcción, en su evangelización, en el dominio que hubo aquí en el pueblo, y pues esta historia es vasta. Los dominicos aquí a Yanhuitlán llegan en el año de 1528. Para 1529 pues empiezan a evangelizar, a bautizar a los principales del pueblo, que son los señores que estuvieron aquí gobernando, pero surgen muchos problemas políticos, más que nada, por el poder, por la tierra. Había una encomienda ya que se le había dado a un español. Entonces, oficialmente ya la construcción es de 1550 a 1575, durando únicamente 25 años en esta gran construcción, en lo que es el templo y el convento de Yanhuitlán. Y comentas que este año se celebraron los 500 años. Sí, este año estamos celebrando los 500 años dominicos de la llegada a lo que fue en aquel momento la Nueva España. Justamente hace poco, el 23 de junio, se cumplieron los 500 años. Entonces, por parte de la Orden de los Dominicos, diferentes templos, conventos dominicos, pues se siguen realizando muchos eventos en conmemoración a estos 500 años. Cuando recorremos el exconvento vemos puertas, vemos en este caso pasillos y diferentes habitaciones. ¿Para qué servían originalmente estos espacios? ¿Nos Bueno, podría dar a conocer algunos de estos? sí, claro que sí. Bueno, en el exconvento de Yanhuitlán, como fue la casa de los frailes dominicos, pues era más que nada la casa donde ellos habitaron. Y tenemos diferentes espacios, como aquí, donde estamos en el claustro bajo, el corredor procesional, tenemos la parte de medio, lo que es el patio principal, tenemos puertas que conectan directamente a lo que es el templo, y vamos a ingresar a una de las salas principales, que es la sala de profundis. En esta sala, pues los frailes dominicos se reunían, se concentraban para tener la gran conexión con Dios, que era una intimidad muy, muy única, porque aquí se concentraban ellos para cantar los salmos, las alabanzas principales que tenemos en la Biblia. Esa es una de las salas más hermosas que tenemos, un espacio amplio donde si cantamos, pues el eco resuena en cada uno de estos muros. Y bueno, vamos a encontrar parte de lo que es una exposición de un museo con exposición permanente, pero también si logramos poner atención, pues vamos a ver que en la parte de arriba de esta vamos a encontrar los restos de una decoración que existió, pues eso es más que nada en el siglo XVI, XVII, pero que fue en un momento pues encalado. Cuando se describe este espacio, pues la sala se ve totalmente blanca. Cuando se hace la restauración, el lavado, pues se descubre que abajo de este encalado pues había una gran decoración. La decoración siempre es en forma o base a lo que es vegetal, a lo que son lirios, azucenas. Vamos a encontrar restos de esto,
porque era la decoración principal en estos espacios. Y muchas salas como esta, no es la única, muchas más estuvieron decoradas. Entonces tenemos también salas como el refectorio, el comedor, el cuarto frío, lo que fue la parte de atrás, el huerto, subimos escaleras, vemos ambulatorio, las celdas, letrinas, terrazas. Entonces tenemos la casa completa de los frailes dominicos aquí adentro. Como toda casa, pues tenemos diferentes espacios que se utilizan. Ahorita nos encontramos en lo que es la cocina colonial, la cual utilizaron los frailes dominicos pues para cocinar los alimentos. Allá al fondo vamos a ver una chimenea, la cual si nos acercamos pues vamos a lograr ver la entrada donde se pone el fogón, sube hacia allá arriba su tiro y el cual sale hasta una terraza que se encuentra ahí arriba. La parte lateral pues están las partes de la alacena donde se colocan las ollas, las vasijas, y vamos a ver de este lado una ventanita antes de la restauración. Es una puerta, un torno donde se pasan las ollas, las vasijas, los alimentos, porque ya después en el refectorio pues se servían los alimentos. Y bueno, continuamos aquí en el ex convento de Yanguitlán, y esta es una de las áreas también que guarda una historia. Vamos a escuchar a la maestra. Bueno, este es uno de los espacios que sirvió como almacén, pero más que almacén sirvió como un pequeño refrigerador. Entonces aquí vamos a ver cuando llueve en el patio, baja el agua y pasa por estas escaleras. El agua se conduce hasta la parte externa donde tenemos un aljibe que servía el agua pues para el uso de la cosecha, del ganado, pero aquí en esta sala lo importante es que se conserva fría. Cuando llueve, cuando anochece, pues baja la temperatura y aquí pues servía para conservar los alimentos, las semillas, quizás el vino. En algún momento cuando los dominicos estaban en España pues tenían espacios así donde conservaban el vino, los quesos, las carnes. Entonces para ellos nuevamente este espacio pues sirvió para eso, un pequeño refrigerador. El conjunto conventual cuenta con diferentes estilos arquitectónicos. Entonces si nos damos cuenta al visitar tenemos muros que mínimo tienen 1 metro de grosor. Algunos tienen más, unos llegan a tener hasta quizás 80 centímetros, pero no tenemos muros tan delgados. Entonces cada uno de estos espacios tenían una función. Un ejemplo es este. Estamos en la sala de refectorio y esta ventanita, la cual en algún momento fue una puerta, un torno, pues conduce a lo que es la cocina. Y este espacio vamos a ver al fondo, vamos a ver un nicho donde en algún momento igual posó una imagen religiosa, quizás la Virgen del Rosario, la Última Cena, y este espacio fue el que se utilizó como comedor. Otra parte de las funciones de esta estructura, vamos a encontrar de este espacio lo que fue un púlpito. Cuando se realizaba el acto de la alimentación, comer, no solo era alimentar nuestro cuerpo, ¿no? Entonces aquí se alimentaba el cuerpo, el espíritu. Mientras los frailes dominicos estaban aquí pues comiendo, uno de ellos tenía que subir al púlpito y cantar durante ello. Entonces cada uno de los espacios, de los rincones que tenemos acá, pues tiene una gran función, funciones que a veces cuando recorremos pues no lo vemos a simple vista. Entonces todo tiene un significado de por qué se construyó acá, por qué está dirigido la puerta hacia el refectorio conectado con Profundis. Entonces todo esto tiene una gran relevancia en la vida de los dominicos, en la vida interna del convento. Dentro de esta área podemos observar que es un espacio restringido, y bueno, ahorita con la maestra Ita nos va a explicar a qué se debe que este espacio se encuentra cerrado. Vamos a preguntarle, maestra Ita, vemos que este espacio se encuentra cerrado o es un área restringida. ¿Eso a qué se debe y qué consistía este lugar? Bueno, este espacio, aquí adentro tenemos el calabozo criminal,
un área pues de castigo propiamente hacia los mismos dominicos, cuando uno de ellos sabía que faltaba los votos de pobreza, de caridad, de obediencia, pues ellos mismos se podían castigar aquí, se encerraban quizás horas, días. El principal castigo pues era el ayuno. Con la restauración se pone este modelo de reja que se ve más tenebroso, pero pues era una puerta completamente cerrada. En el interior tenemos en las paredes pues dibujos de trenes, barcos, ciudades, inscripciones en latín, en francés. Esto debido a que el conjunto conventual alrededor de 1812 a 1821 pues fue utilizado como cuartel militar por parte de la revolución, de la independencia. Entonces los últimos presos que estuvieron aquí en Yanguitlán pues dejaron estas inscripciones quizás de los lugares donde ellos provenían, porque vemos unas ciudades súper detalladas, bien bonitas, una costa, el barquito, las lanchas, las personas. Entonces ellos mismos dejaron aquí sus recuerdos. Es un área restringida, sí, porque es un museo, entonces a veces somos muy curiosos, llegamos a un espacio y ¿qué hacemos a veces, no? Llegamos y tocamos, golpeamos el espacio para ver si es real, quizás. Entonces por eso no es la única área que está cerrado, tenemos áreas cerradas como la cloaca, un espacio donde caen todos los desechos en la parte de las letrinas. Tenemos otro espacio como es el salón chimenea, que fue la segunda cocina también del convento. Así también está el aljibe interno, un espacio donde se captaba pues el agua para el uso o el consumo humano. Entonces son áreas restringidas porque también no tenemos mucho personal para la vigilancia de todos estos espacios. Maestra, a lo largo de los años se han contado muchas historias sobre edificios antiguos. ¿El exconvento tiene leyendas o algunos relatos que se hayan transmitido entre los habitantes de Yanguitlán? Sí, como todos estos espacios o monumentos históricos, pues guardan grandes secretos. En estos muros, recordemos, tenemos unos muros muy gruesos, historias, dominicos, la revolución, independencia y bueno, muchas cosas más que hayan pasado. Y entonces tenemos espacios donde nos dicen o cuentan que escuchaban, ¿no? Que se realizaban misas en latín, pasaban y se escuchaban los rezos como murmullos porque pues no se le entendía. Entonces algunos otros nos cuentan que cuando pasaban a la lateral del templo pues escuchaban la misa, que tocaban el gran órgano que tenemos allá, este instrumento musical. Entonces muchas personas decían que ya a partir de las 9, 10 de la noche pues ya se escuchaba estos murmullos en estos espacios. También muchas personas visitan el lugar porque les han contado que existen túneles, catatumbas y demás, pero como tal no tenemos una puerta, un orificio donde poder ingresar y conocer esta leyenda que no sabemos como tal si conectaba a algún espacio, a la parte externa, llegaba a algún barrio. No sabemos realmente si existió pues un túnel como muchos vienen buscando. Sí, y sin embargo, sí hay espacios en donde sí se pueden se pueden conocer, ¿no? Como me comentabas hace un ratito, en donde hay espacios que están restringidos, pero tienen un significado muy relevante en la historia de Yanguitlán. Sí, sí se pueden conocer estos espacios, pero algunas áreas están, pues ahora sí que restringidas porque hay una bodega, hay herramienta, pero cada uno de los espacios pues cuentan una historia, un uso más que nada, porque cada uno de ellos vamos a ver este deambulatorio. ¿Para qué servía? Pues para deambular, para caminar. Y aquí pues vamos a encontrar las celdas, habitaciones de los frailes que habitaron el convento. De todo lo que usted ha aprendido y conocido de este lugar, ¿qué dato fue el que más la sorprendió personal, maestra? Bueno, yo siempre he tenido una pregunta, ¿no? La construcción duró 25 años oficialmente. Claro que la construcción inicia un poco antes, el cimiento y todo, ¿no? Esta construcción está sobre una base piramidal, pero lo sorprendente y la interrogante más que nada es cómo se trajo toda esta cantera. Porque el banco más cercano de cantera no está nada cerca, está a kilómetros.
y la demás piedra pues viene súper más lejos. En carro podemos llegar quizás hasta media hora, 40 minutos. Entonces, si hace 400 años, 500 años, no había el transporte, no había el material adecuado, mi pregunta siempre ha sido, ¿cómo es que trajeron? Y el trabajo que realizaron en ese momento nuestros antepasados, los antiguos mixtecos o los antiguos yanguitecos, y de los pueblos cercanos que estuvieron entregando su trabajo como tributo, ¿cómo trajeron todo ese material? Porque no es una casita, es un gran templo que mide más de 25 metros de altura, vamos a ver los 75. Curioso, ¿no? Es Entonces, curioso, ¿cómo se trajo todo ese material? Todos los que tuvieron que aprender a labrar, a trabajar, sabemos claramente que nuestros antiguos pues tenían un gran conocimiento, una gran fuerza, ellos construyeron grandes pues centros ceremoniales prehispánicos, pero imagínense ahora aprender otra lengua, tratar de comunicarte, coordinarte con otras personas y saber qué era lo que ellos querían. O sea, esa ha sido mi interrogante. ¿Cómo trajeron todas estas piedras? ¿Cómo lo traen desde lejos para poder trabajarlo aquí? Porque no era traerlo nada más y pegarlo, era traerlo, cortarlo, labrarlo, darle sus detalles, porque si vemos, tenemos una gran arquitectura. Entonces, todos estos detalles arquitectónicos que llevan, pues llevan su trabajo, llevan su tiempo. Entonces, esto ha sido más que nada mi interrogante. El trabajo que se hizo, transportar el agua, traer la cantera, traer la piedra, quemar tantos árboles para poder realizar esta gran construcción. Si en esta ocasión una persona viene por primera vez, visita al exconvento de Yanguitlán, ¿qué detalles cree usted que debería observar la persona o los visitantes? Bueno, pues primero que nada yo los invito a que al ingresar podamos preguntar qué es lo que vemos, de qué trata. Quizás cuando recorramos los espacios, en cada una de las salas vamos a encontrar cédulas informativas. Entonces ahí brevemente pues se nos explica parte del espacio, para qué sirvió, cuál es la historia del lugar, quiénes estuvieron aquí, para qué, en qué año se construyó. Entonces es importante siempre que nos tomemos un poquito más de tiempo y no ir corriendo y tomando fotos rápidamente, sino que tomarnos un tiempo mínimo, yo considero mínimo, para conocer aquí el convento con un poquito más de detalle, pues debería ser unos 40 minutos, una hora. Y con mucho detalle sí nos podemos llevar a veces hasta 2 horas o 3 horas, porque es un conjunto muy importante, muy interesante, la historia, el lugar, la colección, las salas, porque no son 2, 3 salas, son muchas salas las que se conocen, las que se visitan, y que a veces un detallito pues tan importante no lo vemos, ¿no? Entonces a veces se tiene que señalar. La construcción del templo y convento ya tiene más de 450 años. Entonces, una es la historia, la arquitectura, conocer estos secretos, cada uno de sus rincones, para qué se construyó, para qué sirvió, cuál era la función de ellos. Y más que nada, pues conocer la historia de la primera orden que llegó aquí en la ruta dominica de la Mixteca, porque somos el primer asentamiento en este espacio. Primero se construye lo que es Yanguitlán, a la par pues se va construyendo Tepozcolula, Cuislahuaca, posteriormente pues Santo Domingo en Oaxaca y con ello Cuilapan. Entonces es muy importante este espacio que llevó o que trajo y sembró aquí más que nada pues esta nueva evangelización que se dio en la Nueva España, lo que ahora es México. ¿Nos puede decir el horario de aquí del exconvento? Claro que sí, está abierto de martes a domingo, de 9 a 5 de la tarde. Cerramos a las 4:30, mientras las últimas personas pues acaban de realizar su recorrido. Los invitamos a conocer el espacio, igual a seguirnos en redes sociales. En Facebook estamos como Exconvento y Museo de Yanguitlán, en Instagram como Exconvento de Yanguitlán, y no solamente es un museo, sino que también realizamos eventos como conciertos, exposiciones de arte, exposiciones temporales, algunas presentaciones de libros, conciertos de órgano, y ahora pues también ya hemos retomado nuevamente lo que son las visitas nocturnas. Entonces ahí los invitamos a seguirnos en las páginas, ahí publicamos las fechas, los horarios, los eventos que realizamos para que puedan asistir y acompañarnos. Gracias, maestra. Muchas gracias a usted.